Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes, amados hermanos de la Iglesia Bautista Dios es Amor, Primera Iglesia Bautista de Zacatepec. Me da mucho gusto saludarles por este medio. Que tengan un excelente día este domingo 24 de mayo del 2020. Mi nombre del que les habla, hermanos, es Eduardo Herrera Pérez. Y soy el pastor de la Iglesia Bautista Emanuel en la ciudad de Cuautla, Morelos. Reciban un cordial abrazo de mi congregación que está orando porque el Señor supla todas las necesidades que se están presentando en este tiempo tan diferente que nos está tocando vivir. Incluso, ¿verdad? Esta manera de dirigirme a ustedes en esta mañana es provocado por lo que estamos pasando. Quiero darles las gracias, amados hermanos, por la invitación que me hicieron para compartir el mensaje de Dios en esta hermosa mañana, que a través de mi boca y con los deseos de mi corazón, esperamos que Dios nos hable. Y que nos hable a todos en la medida de nuestra necesidad. Dios sabe cómo está su corazón en esta mañana. Dios conoce cómo está su salud, cómo está su seguridad, cómo están sus sentimientos. Él conoce todo y en esta hermosa mañana Él quiere hablarnos a través de la lectura de su palabra. Quiero agradecer también a mi hermano César por su invitación, que para mí, hermanos, se convierte en un privilegio. Así que el único deseo de dirigirme a ustedes en esta mañana es que Dios sea bendición para su vida, que Dios edifique a su pueblo en los próximos 30 minutos. ¿Les parece bien si oramos, hermanos, ahí donde usted se encuentra, en su casa, en su sala, en el auto quizá, o reunido con algunos otros familiares en el patio? Vamos a orar. Amantísimo buen Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque estamos vivos, porque estamos libres de problema en nuestra salud en este momento, nos sentimos bien, Señor. Y aunque tenemos otras enfermedades, todo lo traemos a los pies de ti, Señor, para que nos ayudes a salir adelante, mitigues el dolor si es necesario, nos motives a seguir adelante, mi Dios, para dar un buen testimonio a nuestra iglesia, a nuestros hermanos y a los que no te conocen. Bendícenos en los próximos minutos que vamos a meditar sobre tu palabra. Te lo pedimos, Señor, humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pensando en cuál sería un texto apropiado al tiempo que estamos viviendo, un texto que pudiera traer respuestas, motivación, inspiración para cada familia, para cada persona, en base a lo que estamos viviendo, a lo que estamos viendo en la calle, lo que estamos escuchando. El Señor puso en mi corazón el texto del libro de Romanos, ¿verdad? Al que les voy a invitar a que lo leamos. Yo personalmente lo voy a hacer aquí. El capítulo 12 de Romanos, versículo 1 y 2, que dice de la siguiente manera: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a comenzar de la siguiente manera. En tanto que la iglesia es el resultado del deseo personal
de adorar juntos a Dios y sin duda alguna instituida por Jesús, nos encontramos entonces, hermanos, enfrente de una insustituible experiencia de participar en el reino de Dios, que es la iglesia. Sin embargo, como es el caso de usted y quizá el mío, estamos acostumbrados a reunirnos en cantidades grandes, que seamos muchos, ¿verdad? Que llenemos los templos. Y nos cuesta un poco de trabajo entender que lo que nos está pasando en este tiempo es una oportunidad, hermanos, para reconsiderar lo que es la iglesia en el sentido original. Déjenme hacer este comentario. Los cristianos, en los tiempos de Pablo, que fue uno de los iniciadores de la iglesia cristiana, comenzaban las iglesias en casas, exactamente como yo entiendo que lo estamos haciendo ahora. De hecho, usted me está escuchando desde alguna parte que no es el templo, en su casa. Déjeme comentarle que cuando yo comencé la obra misionera en la colonia donde está la iglesia de Emanuel, esa obra comenzó en casa y permaneció mucho tiempo. Aumentaba, disminuía, unos se iban, otros llegaban, unos se iban con Cristo, ¿verdad?, a otras congregaciones, otros desertaron. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre aquellos hermanos primeros cristianos que por generaciones nunca pudieron brincar, nunca pudieron saltar entonces a los templos? Bueno, la diferencia con nosotros, hermanos, es que Dios, trabajando de manera diferente, hoy no tenemos un emperador que nos dé los templos de los católicos, ni los templos de los budistas, ni los templos de los paganos, como fue en los tiempos del emperador Tito. Pero hoy Dios nos da la prosperidad, nos da el sentido de la organización y brincamos de nuestras comunidades familiares en nuestra casa a las reuniones en los templos. Esa pudiera ser la diferencia. Pero el concepto original de la iglesia, hermano, el concepto original de la iglesia no tiene nada que ver con el templo. Tiene que ver con su definición, donde debemos fijar nuestra atención que la iglesia, hermanos, nace desde nuestros hogares y nuestros hogares nacen desde nuestro corazón. Así que cada cristiano forma una familia cristiana y cada familia cristiana es una iglesia cristiana. Obviamente, hermanos, nacemos de una conversión con Cristo y nos consolidamos mediante una vida discipular, una vida de práctica cristiana, fiel e íntegra por parte de los miembros de la familia. Obviamente, hermanos, el Señor asigna liderazgo en las iglesias que normalmente nuestros varones deben de asumir. Hoy es un tiempo donde, creo yo, el Señor está poniendo a prueba lo que sabemos, lo que hemos dicho y lo que queremos demostrar. Regresemos, hermano, al enfoque que debemos darle en esta etapa a nuestra iglesia. No es un enfoque nuevo, es un enfoque bíblico que ya está ahí desde los primeros tiempos de la iglesia cristiana. Es necesario, hermanos, repasar lo que ustedes ya saben, lo que ustedes han aprendido a lo largo de tantos años como Iglesia Bautista Dios es Amor. Han pasado generaciones, hermano. Es tiempo de asumir el liderazgo y cumplir con el llamado que se nos ha hecho.
más adelante lo comentaremos. Así que, siendo necesario repasar lo que ya saben, un servidor, mediante este medio, no pretende sembrar la semilla donde no la hay, sino más bien, hermanos, pretendo abonar la tierra para que llevemos fruto, y como dice su palabra, mucho fruto a partir de este domingo que estamos interactuando a la luz de la palabra. Veamos una pequeña introducción al tema de esta mañana, que está ubicado en Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Déjeme decirle que en la palabra de Dios encontramos mandatos, que es lo que Dios dijo. Encontramos preceptos, hermano, que son prohibiciones que también dijo Dios de parte de Él. Encontramos estatutos, que son los procedimientos para cumplir sus mandatos. Encontramos principios y valores que tienen que ver con la forma de vida del cristiano. Así que, en este marco de lo que podemos encontrar en su palabra, la responsabilidad que nos queda, después de leerla y escucharla, es trazar correctamente la Biblia. Hablando del concepto de iglesia, estamos en lo correcto, hermanos. Iniciando, practicando y sosteniendo nuestra iglesia desde nuestros hogares. El trazar bien la Biblia, hermanos, al momento de la predicación al inconverso, lo puede llevar al cielo, y si lo trazamos mal, lo puede llevar al infierno. Pero para nosotros, miembros de nuestra iglesia, trazar bien la palabra nos llevará a cumplir dignamente el papel de hijos de Dios. Sí, hermanos, es importante que como personas y como familias, incluyendo los líderes de nuestra iglesia, hagamos un alto el día de hoy y tracemos la palabra correctamente con respecto al tema de la iglesia. Aunque esto, hermanos, a veces implica reconsiderar algunas ideas o principios que nos fueron enseñados tiempo atrás. Ya no recordemos, hermanos, los malos testimonios ni las malas enseñanzas. Vayámonos a lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Y a veces aprendimos un poquito defectuosamente, porque aprendimos bajo nuestro muy particular punto de vista. Como cuando usted escucha la palabra de Dios, la pasa por sus propios filtros y la acomoda a su vida. Amado hermano, necesitamos entender lo que Dios quiere decirnos desde su particular punto de vista. Y Él no se equivoca, y lo que ustedes están haciendo aquí, escuchar por este medio la palabra de Dios específica para su iglesia, es lo que todos debemos de hacer. Y para darle la importancia que se merece a esto, debemos considerar hoy un nuevo comienzo. Número 1. En tanto que estudiamos, hermano, lo relacionado con Dios, llamado teología, también es necesario que entendamos el concepto original de iglesia, que quiere decir los llamados afuera. Hoy, la iglesia cristiana no se va a los cerros, pero se aísla del mundo, ¿no es cierto? En eso consiste los llamados afuera. Preguntémonos, ¿qué buscamos al conectar nuestro celular el día de hoy? ¿Qué andamos buscando por WhatsApp para escuchar lo que Dios nos tiene preparados? ¿Queremos recibir o queremos dar, hermano? Yo creo que es el tiempo de centrarnos en recibir palabra de Dios. Y al abrir la palabra de Dios y al abrir sus oídos, hermano, abriendo su corazón, es como si a través del WhatsApp usted estuviera recibiendo una llamada telefónica de Dios. Hay un hermano teólogo, el hermano Wells, que nos ha regalado una joya de definición en lo que se refiere al estudio de Dios, al estudio de la teología.
ya sea leyendo o ya sea escuchando, como es el caso de hoy. Porque todo predicador, hermano, debe poner a Cristo en medio de su predicación, para que los que le escuchen vean a Cristo. Déjame regalarle esta apreciación como un marco teórico de nuestro tema Transformándonos, basado en Romanos 12:1. La teología, el estudio de Dios, es el esfuerzo sostenido, hermano, de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios, Trino, según nos ha revelado e interpretado para su pueblo en las Escrituras. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de que podamos conocerle, con el fin que podamos aprender y con el fin de que podamos orientar nuestros pensamientos hacia Él. ¿Y qué pasa después de orientar mis pensamientos hacia Dios? Bueno, corresponde vivir nuestra vida en su mundo y según sus términos y proyectar su verdad mediante nuestro pensamiento y nuestros actos en nuestro propio tiempo y cultura, como es el caso de Zacatepec para ustedes o las zonas aledañas de donde usted venga. Vayamos al pasaje lema de esta predicación en Romanos 12:1 y 2, que dice así: Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El tema de los deberes cristianos mencionado aquí, en el capítulo 12, está enmarcado con el tema de la restauración de Israel, mencionado así en nuestras Biblias en el capítulo 11:25, y anteriormente en el 11:11, hace referencia a la salvación de los gentiles. Así que, hermanos, el autor, Pablo, está trazando una línea de cómo llegar al discipulado integral, al discipulado correcto, con bases inamovibles, como son los principios bíblicos, que en estos dos capítulos involucra tanto al judío como al gentil. Así que el capítulo 12 nos muestra los deberes cristianos y el orden como estudio de Dios o teología bíblica es muy importante, hermanos. El orden siempre es importante para Dios. Como dijo el hermano Spurgeon, Charles Spurgeon, el dominio y la expansión del poder de Dios manifestada sin un orden sería completamente absurdo. No pretendo en esta mañana, amados hermanos, presentaros estos pasos del discipulado cristiano como los rudimentos de Cristo mencionados en Hebreos, pero sí como una fórmula simple, aunque difícil de llevar a cabo. Además de que nos llevará siempre, pero siempre, a comprobar cuál sea la voluntad de Dios en todo tiempo, agradable y perfecta. Si tomamos el modelo de Moisés, cuando le dice al ángel de Jehová: muéstrame tu camino y confírmamelo, entonces, ¿por qué no entender el versículo de Romanos 12:1 desde una perspectiva mosaica? Regresemos, pues, a leerlo de esta manera, así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? Ciertamente, como lo expresa el pasaje, es una rogativa. Pero en el marco, hermanos, de un compromiso de liderazgo como iglesia, de un compromiso discipular de los que quieren seguir a Jesús, esta rogativa, hermanos, se vuelve un deber. ¿Por qué nos ruega Pablo? Bueno, por las misericordias de Dios. Porque el ruego, hermano, como una expresión que nace de un corazón transformado, humilde, será siempre bien visto por Dios. Y entonces el hermano abrirá la puerta de su corazón para recibir la exhortación bíblica. ¿A quién va dirigido este mensaje según el pasaje? Bueno, a nosotros. Somos los hermanos, somos los cristianos que estamos escuchando, que no podemos dejar pasar un domingo sin abrir la Biblia y sin compartir. ¿Qué quiere este pasaje de nosotros? Quiere sacrificio, hermano. Y en el sacrificio siempre hay muerte. Hay libación propia.
¿Cuándo fue la última vez que tuviste una sensación de sacrificio por Jesús? Recuerda cuando Jesús dice que nosotros viviremos los vituperios de Cristo, en la voz de Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de nuestro Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y cuando hablamos de sacrificio, tenemos que hablar de desprendernos de algo que nos cuesta. En los tiempos de la enseñanza de la ley de Moisés, tenemos la ley sacrificial, donde encontramos la ley del holocausto, el Kalil, la ley de la ofrenda, el Minjaj, la ley del sacrificio de paz, el Shalom, la ley del sacrificio por el pecado, el Sabá, y la ley del sacrificio por la expiación, el Kapar. Hoy, hermanos, podemos tomar estas 5 manifestaciones de sacrificio y ligarlos a nuestro culto racional de adoración, al culto cristiano. También implica, como deber cristiano, ser presencial, sintiendo y pensando y actuando de manera personal, no presentándonos solo delante del Dios para decir, heme aquí, envía otro. Retomando, Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, luego entonces, apartado para que andemos en las obras que Él ya nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo? Usando pensamientos santos, palabras santas, acciones santas y desechando lo que no nos sirve para el propósito al que hemos sido llamados, conforme a su propósito, hermano. Llamado conforme al propósito de Dios. Llamado no porque sabes, sino llamado a aprender. Llamado no por lo que eres, sino llamado a ser. Llamado no por lo que tienes, sino llamado para hacer cosas en el reino. Algo siempre para la gloria de Dios. Así que, amada iglesia, adultos, jóvenes, no hay excusa. Hay que seguir trabajando por Dios y para Dios. Hay que trabajar duro y sin cansarnos y no desmayar. Así que podemos tomar 2 acciones a partir de hoy. Una, lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Ahí está en la palabra. Volvamos al texto diciendo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos agradables a Dios. Aquí viene una pregunta clave. ¿Agradable a Dios? ¿De qué estamos hablando? Cuando buscando lo que le agrada a Dios, lo podemos encontrar en la Biblia, hermano, desde Caín y Abel, porque la ofrenda de Caín no le agradó a Dios y no así la de Abel. ¿Y por qué? Ahí está el capítulo 4 de Génesis. Reflexionemos el 3:17 también de Génesis. Ahí está la respuesta y sigue confirmada según la palabra en Levítico 10 y reconfirmada con Usa en 2 de Samuel capítulo 6, 1 al 8. ¿Dónde puedo yo ver y escudriñar lo que le agrada a Dios? Lo podemos ver directamente a través del estudio de su palabra, de un modelo de estudio que se llama teología sistemática como método de estudio, o simplemente, hermano, lo que estamos haciendo hoy. Lo podemos ver a través de Jesús en medio de una predicación o de una lectura bíblica. Tú decides el día de hoy cómo quieres verlo y cuál es tu posición delante de Dios. Pero todo radica, hermano, en que esta posición que hoy debemos tomar, debemos basarla en nuestro versículo lema. Yo empezaría por preguntarme y por preguntarte, ¿has sido transformado en esta mañana? ¿Cuánto has sido transformado desde que conociste a Cristo? ¿Nos falta más transformación? Regresemos, pues, analizando nuestra condición, a la solución para ser transformados por completo. Regresemos a nuestra teología fundamental, regresemos a nuestra historia fundamental y regresemos a nuestros valores institucionales, hermano.
Hoy es el día de la salvación, ciertamente dice la Biblia, pero también de la completa transformación hacia la imagen de Cristo, el cual nos ordena que nos presentemos. ¿Cómo? Vivos en sacrificio, santos en nuestra condición y dispuestos a obedecer, transformándonos cada día. No solamente en presencia de los hermanos, no solamente en medio de grandes templos. Debemos ser transformados en nuestro diario vivir, en nuestro diario pensar y en nuestro diario sentir. Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Porque ¿qué demanda Jehová? Que hagamos lo bueno delante de Él y justicia, le dijo al profeta. Que el Dios de vuestros padres les dé, amada iglesia, 1000 veces más de lo que os ha prometido. Aleluya. Dios les siga bendiciendo.